¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Llegó el viernes, comenzamos nuestra recorrida por el mundo como es habitual y hablamos de la mansión donde vivió Nelson Mandela, el líder sudafricano. Actualmente se transformó en un hotel, pero ¿cuánto sale pasar la noche, por ejemplo, en la habitación de este líder? Vamos a conocer detalles. Esta es la mansión en la que se asentó Nelson Mandela después de su regreso a Johannesburgo en los años 90, tras haber sido encarcelado casi 30 años. La residencia ha sido reconvertida ahora en un hotel de lujo bautizado como Santuario Mandela. El hotel, que abrió sus puertas en septiembre, cuenta con 9 habitaciones ambientadas en diferentes periodos de la vida de Mandela y un restaurante. Los años que el activista pasó en esta casa fueron no solo cruciales para la vida del Nobel de la Paz, sino también una etapa que marcó el rumbo de la Sudáfrica contemporánea. Abarca 2 de los años más duros en la transición para poner fin definitivamente al segregacionismo racista y los primeros años de su presidencia tras ganar las elecciones de 1994, que le convirtieron en el primer jefe de Estado negro del país. Las paredes de esta mansión vieron desfilar a personalidades de renombre mundial que acudían a visitar a Mandela, como Bill Clinton, Naomi Campbell o Michael Jackson. Para todas esas personalidades y muchas otras, cocinó Choliswa Doyiya, la cocinera personal de Mandela en toda esa etapa y hasta su muerte, y hoy chef a cargo del restaurante del Santuario de Mandela. Quien visite el establecimiento puede degustar a precios más asequibles que las habitaciones un menú inspirado en los gustos del propio Mandela, en los que no faltan ni el plato tradicional sudafricano a base de granos de maíz, conocido como samp, ni las alubias. Luego de fabricar y diseñar satélites, Argentina se está alargando al mercado espacial.
Hablamos del Chilesaurus, una de las especies de dinosaurios más antiguas de Sudamérica. Tiene una particularidad, fue encontrado por un niño de tan solo 7 años. Diego Suárez tenía solo 7 años cuando, jugando con unas piedras en plena Patagonia chilena, había acompañado a sus padres, dos reconocidos geólogos chilenos, y descubrió por casualidad uno de los dinosaurios más extraños e interesantes del mundo, el Chilesaurus Diego Suárezi, bautizado en honor al pequeño paleontólogo. Es hasta ahora la única especie encontrada que mezcla rasgos de los dos principales grupos de dinosaurios: los terópodos, que caminan sobre dos patas y son carnívoros, y los sauropodomorfos, de cuello largo y herbívoros. Bueno, el Chilesauro es, por cierto, un ícono ya de la paleontología regional, nacional y mundial. Los propios británicos lo han descrito como el hallazgo de los dinosaurios más importantes en los últimos 100 años. De 140 millones de años de antigüedad, se trata de una de las especies de dinosaurio más antiguas encontradas en Sudamérica, que vivió a finales del Jurásico tardío, casi al inicio del Cretáceo. Y es momento de hacer una breve pausa en Zoom de Noticias, pero antes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Zoom de Noticias 4, la foto de cada día y el contenido más interesante de nuestras diferentes ediciones, @Zoom de Noticias 4. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más temas, quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos nuestra recorrida por el mundo en Zoom de Noticias y hablamos de una obra de Pablo Picasso que fue pintada en el 1909 y actualmente se está exponiendo en Italia. Llega por primera vez a Roma Mujer joven, el retrato cubista que Pablo Picasso realizó en 1909 a su amante Fernand Olivier. La pintura, que será expuesta hasta el 15 de mayo en la galería de la Fundación Alda Fendi, ha viajado desde el Ermitaje de San Petersburgo. Se trata del retrato cubista de una mujer desnuda, Fernand Olivier, la que fuera amante del maestro malagueño durante 8 años y que es mostrada como un icono de un culto desconocido. La obra es el epicentro de un recorrido con ecos hispanos que arranca con una proyección del espectáculo La Templanza, del Ballet Nacional de España, con la coreografía de Miguel Ángel Berna. La pintura, ahora en la colección del Ermitaje, pertenecía al coleccionista Sergei Skukin, famoso mercante de obras del modernismo francés, quien conoció a Picasso en París. Alda Fendi, de la célebre familia de la moda romana, prosigue de este modo divulgando el arte en su ciudad de forma gratuita, después de haber llevado en los últimos años la escultura del adolescente de Miguel Ángel y el cuadro de los santos Pedro y Pablo de El Greco. Nosotros seguimos recorriendo el mundo en Zoom de Noticias y vamos a conocer las cuevas del Pomier. Ellas se encuentran en República Dominicana. Viajamos hasta allí. Los pueblos taínos e igneris creían que el sol y la luna salían de las cuevas de Pomier para colocarse en el cielo, y siglos después sus pinturas rupestres podrían procurarle a este sitio arqueológico el título de capital prehistórica de las Antillas. Un anteproyecto de ley presentado en el Congreso de la República Dominicana puede suponer el reconocimiento definitivo del valor cultural y medioambiental de estas cuevas, lugar de peregrinaje de los pueblos originarios de las Antillas y de Centroamérica, que dejaron en su interior un rico patrimonio de arte rupestre. En las paredes y recovecos de las cuevas se conserva un legado que, según las estimaciones, data de hace unos 1300 a 1500 años, explicó a EFE el espeleólogo Domingo Abreu, que lleva más de 40 años investigando los aspectos rupestres, arqueológicos y zoológicos de esta formación miocena. A raíz de esta iniciativa, el pasado noviembre se creó una comisión encargada de hacer la investigación necesaria para fundamentar la declaratoria de capital prehistórica de este lugar, ubicado en San Cristóbal, a unos 30 kilómetros de Santo Domingo. Sin embargo, esta comisión, integrada por 3 ministerios y por organizaciones expertas en conservación, todavía no ha avanzado lo que sería deseable en la investigación necesaria para obtener ese título, según fuentes ministeriales. Lamentablemente, las cuevas del Pomier no están debidamente protegidas. De hecho, 6 de las 55 cavidades originales quedaron destruidas como consecuencia de la acción de empresas que extraen roca caliza a unos metros de distancia, a pesar de ser un área protegida.
Y ahora tenemos un desafío para ustedes. ¿Qué tal si cambiamos el mundo con Maped? Cortar con los residuos, colorear un nuevo presente y escribir una historia para el medio ambiente. Es momento de marcar la diferencia. ¿Te animás? Maped, el futuro está en tus manos. ¿Qué tal si cambiamos el mundo con Maped? Esta es la historia de un cesto de basura. No, esta es la historia de un monstruo de basura. No, esta es la historia del superdevorador que se come toda la basura malvada de la galaxia. Ingresando a Maped_Wii en Instagram podés participar de un set Maped de 100 piezas. Maped. Seguimos nuestra recorrida por el mundo. Ahora es momento de hablar del artista Ricardo Arjona, que ha presentado su nuevo libro. Primer libro, primera edición. ¿Y vos de qué te reís? ¿Qué tengo? Bueno, primer libro, primera edición del libro blanco y negro. Antes de la pandemia, la idea era regresar a los discos que se escuchaban completos. Y entonces aquí íbamos a sacar el disco blanco y el disco negro, y con un libro que tenía un montón de cosas inéditas mías, las fotos de cómo se hizo, toda la historia, cientos de cosas. Esto está hecho desde hace más de 2 años, antes de la pandemia, pero el 25 de febrero, 25 de febrero va a salir. Wow, estoy muy emocionado, por fin. Nos vamos hasta México para hablar de un homenaje que se está realizando a los personajes de la lucha libre en ese país, y los reconocimientos se están haciendo en los aeropuertos. Los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en México, causaron polémica en redes. Los sanitarios rindieron homenaje a ídolos enmascarados de la lucha libre mexicana. Algunos usuarios consideraron que la decoración es de mal gusto. Otros señalaron que las críticas contra los baños están llenas de comentarios clasistas. Pese a la polémica, el luchador Huracán Ramírez celebró el peculiar homenaje. Además de luchadores, los sanitarios también incluirán imágenes alusivas a las trajineras de Xochimilco o el Día de Muertos. Por primera vez en la historia están juntas las tres Piedad de Miguel Ángel en Florencia. Lo vemos. El Museo del Duomo de Florencia exhibe 3 esculturas sobre el mismo tema, la Virgen María con su hijo fallecido, que fueron realizadas en distintas etapas de la vida del genio del Renacimiento. La exposición es organizada en ocasión del evento Mediterráneo Frontera de Paz 2022. El Mediterráneo no es solo un lugar geográfico, es un lugar del espíritu y también de civilización y cultura, como las 3 Piedad de Miguel Ángel. La Piedad Vaticana, la más famosa y que normalmente se puede admirar en la Basílica de San Pedro, fue la primera que realizó Miguel Ángel entre 1498 y 1499, cuando tenía menos de 25 años. La segunda versión, conocida como Florentina o Bandini, fue esculpida en 1547 y recibió martillazos del propio artista, insatisfecho con el resultado obtenido. La tercera Pietà, llamada Rondanini y que habitualmente reposa en Milán, fue iniciada hacia 1552 y hallada posteriormente inconclusa en la residencia romana de Miguel Ángel después de su muerte. Viajamos hasta La Plata, en Argentina. Un barrio fue totalmente invadido por murciélagos. Sí, empezó siendo casi gracioso que estén todos entrando y saliendo, y empezó a preocupar cuando más y más entraban. Ahí ya se empezaba a volver un poco estresante, pero lo intentamos manejar con calma. ¿Cómo fue, primero, a qué hora del día fue? Y bueno, una vez que entraron, ¿cómo empezaron a recibirlos y a tratar de sacarlos? Fue pleno mediodía, tipo 12, que en la habitación entra uno y lo manejamos con la calma para manejar. Es solamente un murciélago, no pasa nada, no parece enfermo, entonces nomás cerrar la puerta de la habitación para que no pase a otros ambientes de la casa y dejar la ventana abierta para que salga cuando encuentre el camino a la ventana. Pero siguieron entrando más. Y después nomás esperamos que se acomoden ellos solos
y llegó gente del programa de conservación de murciélagos con una caja, con guantes, con cuidado, con cariño. Los fueron colocando uno a uno en la caja y se los llevaron para liberarlos a la noche, lejos de los edificios. ¿Qué explicación hay? Lo vamos a hablar en un ratito, Silvia, con una especialista. Claro. Pero esto tiene que ver con que es una especie protegida. Sí, claro. Eso les adelantamos y que por eso no se puede matar, no se puede fumigar tampoco. Claro. Eso en un ratito, como les decíamos, lo hablamos con una especialista. Pero, Yamina, ¿cuántas personas eran en la casa en el momento que entraron los murciélagos? Éramos dos, yo, un amigo y mi perro, digamos. Pudieron manejarlo con tranquilidad, pero en algún momento sintieron que se desbordaron, que ya no lo podían manejar. Y pasaron, los murciélagos se veían volando alrededor del edificio por un rato y en olas, como que por un momento se calmaba un poco y después había otra vez movimiento. Fue en la segunda ola, cuando ya se veían en gran cantidad que estaban constantemente entrando a la habitación, que se empezó a ser particularmente estresante. Claro. Digamos, estaba saliendo de las manos, ya no era uno, ya no eran dos, ya no eran cinco, era toda una bandada. Y ahí en ese momento, digamos, ¿cuánto duró el tiempo en que estuvieron los murciélagos en tu casa? Y alrededor de las 3 de la tarde vino la gente a sacarlos, pero, o sea, los chicos del PCM, pero fue un trabajo largo, eran tantos, son tan pequeños, se esconden tan bien, se metieron al placar, estaban metidos en la ropa, atrás de la valija se habían acomodado, están todos durmiendo, no pasa nada, pero... ¿Cómo quedó tu casa? Fue más que nada el desorden, fue de sacarlos, después de tener que sacar toda la ropa para lavar, estar moviendo todo en la habitación para buscar cada recoveco donde se pudieron haber metido. Después de toda la situación, de hecho, encontramos dos más que se habían dormido en la manga de una campera. Y se metieron en la manga de una campera, se quedaron ahí enganchaditos durmiendo. Cuando estaba yo revisando la ropa uno a uno para preparar para lavar, que cayeron. Y nomás los agarré con un trapo grueso y los puse en el borde de la ventana. Pero enseguida salieron volando, así que estaban bien. Viajamos a un pueblo costero en el sur de Yemen. En ese lugar las mujeres utilizan una técnica milenaria de trabajo. Cada mañana, mujeres de todas las edades llegan a bordo de camionetas para trabajar en los estanques en un pequeño pueblo en la región portuaria de Mukalla. Después de casi 2 meses de espera, el agua de los estanques, cavados en noviembre por estas mujeres, con profundidades de 1 o 2 metros, por fin se ha evaporado. Las mujeres toman a manos llenas los cristales que han quedado en la tierra y luego los dejan secar. Después limpian la sal y la ponen en paquetes para venderla en los mercados. En el país más pobre de la península de Arabia, la cosecha de sal es para muchas una rara oportunidad laboral y un medio de satisfacer las necesidades de sus familias. En total, 500 mujeres de Mukalla se dedican a ello con salarios de unos $100 al mes. La economía del país se ha hundido después de más de 7 años de guerra que han arrastrado a Yemen a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Población, la muerte de los padres de familia en el conflicto ha aumentado la carga económica que pesa sobre las espaldas de las mujeres. La presión es todavía más fuerte cuando deben asumir de repente las necesidades de sus familias, cuando ellas mismas han sido privadas de un mínimo de educación o de formación, denuncia este fondo. Un 80% de los 30 millones de habitantes de Yemen depende actualmente de la ayuda humanitaria. Una historia digna de Zoom de Noticias. Vamos a conocer a Joel. Él estuvo durante 8 años recolectando piezas de baldosas de la calle y hoy tiene una colección muy importante. Baldosas, baldosas, baldosas y más baldosas. Joel Cánovas lleva más de 8 años acumulando las tradicionales baldosas hidráulicas modernistas que ha ido encontrando por las calles de Barcelona, casi de forma obsesiva. En estos momentos cuenta con más de 50.000 unidades, de 3.500 modelos diferentes desde que comenzara su particular colección. Viene de algo totalmente inesperado, o sea, surgió de una manera totalmente
espontánea e inesperada. Yendo con un amigo a tomar unas cervezas por Gracia, encontramos 4, nos parecieron preciosas, bla bla bla, pero en ningún momento habríamos pensado que eso era el principio de crear un museo, ¿no? Tras verse casi sepultado por este extraño síndrome de arqueología urbana, Joel encontró un socio y un adecuado espacio en una antigua fábrica para dedicarles un museo. Entonces son 500 metros cuadrados que estarán destinados a exposición principalmente. Tendremos una parte de tienda, tendremos una parte de bar y luego tendremos una parte que destinaremos a los talleres. Por un proyecto casi imposible, porque en un principio no buscábamos un espacio así. Este espacio, la verdad, nos está dando mucho más de lo que esperábamos. Es una antigua fábrica de sifones del año 1906, antigua fábrica Vilella, y tenemos aquí a 2 estudiantes haciendo fotos a diario de toda la colección. Joel, el buscador de baldosas, según su alias en las redes, tiene ya agentes colaboradores que le avisan si encuentran alguna por la calle. Y además de haber extendido su radar a otras provincias, como Zaragoza, Teruel o Valencia, ha puesto en marcha un teléfono de la esperanza para que ninguna de valor acabe en un triste vertedero. Nos vamos a Estados Unidos. 49 de los 50 estados de ese país han levantado las restricciones del uso de mascarilla facial por el COVID-19. El fin de restricciones como el uso obligatorio de mascarillas ha sido celebrado por grandes y pequeños negocios como una posible fuente de fortalecimiento de la economía. Sin embargo, los expertos advierten que las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. El impacto de la medida es muy positivo, tanto para los pequeños negocios como para los grandes. Pero los resultados no los vamos a ver hoy. Los resultados los vamos a ir viendo en el tiempo. De acuerdo con Redis, los grandes negocios como hoteles, parques temáticos, casinos y espectáculos verán primero los efectos positivos del fin de las restricciones porque tendrán más clientela. Para los pequeños negocios el problema no es de clientes, sino de empleados. Y aunque muchos confiaban en que sin mascarillas volverían a atraer su fuerza laboral, la realidad parece ser otra. Yo creo que es una ilusión, es lo que todos queríamos que sucediera, ¿no? Que esta pandemia, me parece esta segunda parte de la pandemia es peor que la primera. Porque, qué sé yo, por ejemplo, gente como yo, mi restaurante está listo para realmente ser más exitoso, poder dar más servicio, y desgraciadamente es todo lo contrario. Tuve que recortar horas, tuve que recortar días, porque no tengo suficiente personal para poder afrontar la demanda de gente. Y es que además de ser gradual, según los expertos, la reactivación tendrá que llegar con cambios drásticos en las condiciones laborales e incluso en la descripción del empleo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Y para despedirnos de Zoom de Noticias, hablamos del Carnaval de Río de Janeiro. Se ha aplazado el mes de abril, pero vuelve y hay mucha expectativa por su regreso. Los dejamos con este informe, nosotros nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarlos en esta edición de Zoom de Noticias. Nos reencontramos el próximo domingo con Zoom Internacional a las 14 horas, luego de Teledía aquí en la pantalla del 4 y el lunes en la previa de Telenoche. Ha sido un gusto, que tengan un buen fin de semana. Chao. 2 años después, Río está optimista y aunque este año no tendrá la tradicional fiesta en las calles por la pandemia, los desfiles del Sambódromo están confirmados, así como una serie de eventos que buscan devolver la alegría del carnaval. Aplazado hasta abril, este año la ciudad tendrá los desfiles del carnaval oficial, que serán entre el 21 y 24 de abril, y un mini espectáculo que comienza en la noche de este sábado y termina al día siguiente. Con costos entre los 7 y 10 dólares, mucho más accesibles que los del Sambódromo, que oscilan entre los 17 y 700 dólares, el mini desfile que se realizará en la ciudad de la Samba será un nuevo atractivo para el carnaval. Creo que lo peor ya pasó. Lo peor de todo es la incertidumbre. Hacer carnaval es hacer compromisos, contratos. La gente espera recibir sus pagos. Para pagar necesitamos dinero público, que a su vez depende de la presión política. Todo esto es un gran juego de mediación. Según la Confederación Nacional del Comercio, las pérdidas para el sector por la ausencia del carnaval el año pasado fueron de 4.412 millones de reales, un 45,3% menos que en 2020, una cifra nunca antes vista. Los pequeños negocios y los profesionales invisibles que dan brillo a la fiesta, como artesanos, diseñadores, carpinteros, soldadores, costureros y mecánicos, han sido los más afectados, ya que la mayor parte es gente de escasos recursos cuyo sustento depende del carnaval.
Para este 2022, la estrategia está enfocada en el público nacional y aunque se verán ganancias en relación al año pasado, estarán un 33,7% abajo de las del 2020.